Bienvenidos al curso de TAPS. Mi nombre es Piero Campos Verdi y soy miembro del capítulo estudiantil ERIPUC. En esta primera clase nos enfocaremos o nos centraremos en la configuración básica para el modelamiento, dentro del cual veremos en primer lugar la inicialización del programa. Luego veremos la configuración de grillas, las unidades de medidas, definición de materiales y definición de los elementos frame, wall y slab. Al abrir el programa de TAPS nos encontramos con esta pestaña. Para empezar un nuevo modelo, básicamente ingresamos a New Model. Ahora, aquí podemos seleccionar las unidades de medidas que vamos a usar. En este caso lo dejamos por defecto en MKS. Posteriormente vamos a ver cómo se puede configurar este parámetro. Además se presentan los códigos de diseño, los cuales no van a ser usados para este curso. La siguiente pestaña que podemos ver es esta de acá, en la cual tenemos que definir cómo queremos empezar el modelo. Si queremos empezar con un modelo en blanco, solamente grillas, o con algún tipo de plantilla ya preexistente. En este caso vamos a iniciar con solamente grillas y los vamos a configurar o modificar o personalizar, mejor dicho, ¿no? Edit Grid. Bueno, para el modelo que vamos a realizar, en este caso tenemos 4 grillas en X y 4 grillas en Y. Para ello, como observamos aquí, tenemos al parecer 4, pero en realidad solamente son 3 debido a que, bueno, colocamos aquí en espaciamientos, y debido a que el último siempre tiene que ser 0. Entonces agregamos una más acá y otra más aquí, en X y en Y. Pues bien, el espaciamiento en X, según el plano o el modelo que vamos a realizar, es 2, 4, 5.5 metros y 2. Acá es donde pueden ubicar las unidades. En caso de que las unidades con las que hayan iniciado estén mal, pueden colocar 3M, por ejemplo. Si es que estuviera en FITS o en otro tipo de unidades y se hayan confundido, igual pueden ingresar con las unidades y automáticamente el ETAPS hace la conversión de unidades. Entonces, seguimos 7.5, 4, 11.25. Listo, una vez definidas las grillas en planta, que son estas de acá, vamos a definir los entrepisos, que básicamente se hacen en esta parte. Damos clic en personalizar la data de los story, de los niveles. Acá observamos que por defecto nos presenta 4 niveles. Ahora bien, como podemos observar en el enunciado de la tarea académica del 2022, indica que para el caso de la cimentación se va a considerar que las columnas tienen un apoyo de empotramiento a 100 centímetros, o sea, a 1 metro. Entonces, si originalmente teníamos una elevación de 3.5 metros para el primer entrepiso, más 1 metro sería 4.5. Entonces tenemos que modificar las alturas de los entrepisos. En este caso, el primer entrepiso sería de 4.5, como ya lo hemos explicado, y de los siguientes niveles es de 3.2, según se ve en la elevación. Adicionalmente, se tiene que hay un piso más, o sea que no solamente son 4, sino son 5. Entonces, para agregar un nuevo piso, colocan clic derecho en la parte superior, agregar un nuevo piso, mantener las alturas y colocar aquí la altura la cual les quieren agregar. Por ejemplo, en este caso vamos a agregar un entrepiso de 3.5 metros encima del entrepiso 4, que ya lo tenemos definido. Le damos a OK. Pues bien, una vez configurado todos los pisos, esta parte de acá la vamos a dejar por defecto sin ningún uso esencial actualmente, por ahora. Le damos OK y OK. Ahora bien, apenas empezar el programa nos aparecen estas 3 ventanas. El primero es el explorador del modelo, en el cual vamos a poder observar diferentes pestañas o diferentes parámetros que ya hayamos definido, como por ejemplo las vigas, columnas, los nudos, etc. También podemos observar las tablas que puede calcular el ETAPS, los reportes, etc. Dentro de los displays podemos observar los gráficos o los plots que puede hacer el ETAPS. Esta pestaña actualmente no es muy... Esta pestaña no la vamos a usar por ahora, así que directamente la cerramos. Y nos presenta 2 ventanas, básicamente el 3D
y la vista en planta. Como podemos observar aquí, la vista en planta representa al Story 5. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente es el quinto piso. Y ahí se presenta la elevación de 17.3 metros. En caso de que nosotros queramos cambiar el piso, por ejemplo, observar el piso 4 o el piso 3, simplemente damos clic a estas flechas. Bajamos y ya estamos en el cuarto piso. Otro más, tercer piso, y así sucesivamente. Ahora bien, en caso de que nosotros hayamos definido mal o nos hayamos confundido en los espaciamientos de las grillas, aún así las podemos modificar desde este punto. Ponemos clic derecho en cualquier parte de las ventanas, aquí o aquí, da igual, y damos clic en adicionar o modificar grillas. En esta ventana no solamente se observan las grillas hacen referencia a las líneas que necesitamos en planta, por ejemplo la línea A, B, C, etc. Sino también aparecen las líneas que estamos viendo en elevación, que es el Story 1, 2, 3, que básicamente son los pisos, cada uno de estos niveles en Z. Entonces podemos modificar la grilla, que es en planta, que es esta de acá, la G1. Podemos modificar o presentar o mostrar el sistema de grillas y se presenta una pestaña o una ventana. Prácticamente es la misma que vimos en la inicialización. Entonces, en caso de ser requerido, colocamos aquí otra instancia en caso de que nos hayamos confundido o en caso de que necesiten agregar o borrar otras grillas. También se puede modificar las dimensiones de estas burbujas en las cuales se observan el nombre de las grillas. En caso de ser necesario, por ejemplo, podemos colocar 800 milímetros o podemos colocar directamente 7 metros. El ETABS ya es inteligente y lo que hace es convertir las unidades. Por ejemplo, si colocamos 70 centímetros, él automáticamente lo convierte porque las unidades que estamos usando aquí son milímetros, ¿verdad? Si colocamos 5 inches, ocurre lo mismo. Ya hace la conversión automáticamente. Ahora bien, desde esta ventana también podemos modificar las alturas de los entrepisos. Básicamente damos clic aquí y se abre una pestaña que básicamente es la misma que vimos en la parte de la inicialización. Ahora bien, en caso de que hubiera un error con las unidades de medida que hemos seleccionado al principio, desde este punto también las podemos modificar y cambiar a nuestro antojo. Entonces, si nos acercamos en la parte inferior derecha y, y ponemos el cursor encima de donde dice Units, podemos observar las unidades que están usando. Por ejemplo, para las longitudes está usando milímetros, pero ¿cuál es la unidad que nosotros usualmente tenemos? Básicamente son metros. Entonces, damos clic en Units y nos aparece una gran cantidad de opciones. Estas tres son las que aparecen al inicializar el programa. Esas son las unidades más comunes o las más usadas. Tenemos la del sistema internacional, la de Estados Unidos y la MKS. Entonces nosotros le vamos a dar en Consistent Units. Dentro de Consistent Units tenemos las unidades para longitud que vamos a usar metros y las unidades de fuerza que vamos a usar van a ser toneladas. Las unidades de temperatura no son relevantes ya que no vamos a hacer un análisis térmico. Okay. En caso de ser necesario podemos observar todas las unidades que están considerando en cada uno de los parámetros que define el ETABS. Por ejemplo, vamos a Show Units Form y ahí podemos observar la gran cantidad de unidades y no solamente eso, sino la cantidad de decimales que está considerando y también las tolerancias y más. Entonces, por ejemplo, de ser necesario, podemos modificar las unidades de los esfuerzos. ¿Por qué? Porque los módulos de elasticidad, por ejemplo, nosotros más que nada lo usamos en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, modificamos ahí. Con respecto a los esfuerzos, también lo que usualmente usamos, kilogramos por centímetro cuadrado. En caso de que no dominen bien cuáles son todas estas unidades que está usando el ETABS para hacer el análisis,
no modifiquen sus unidades, porque eso puede traer algunos problemas al momento de lecturar las respuestas. Una vez que ya hemos definido las unidades, ahora lo que falta es definir el material. Vamos a Define. Aquí vamos a poder encontrar en esta lista desplegable una gran cantidad de definiciones que podemos realizar en el programa. El que vamos a usar ahorita es Material Properties. Dentro de las propiedades de material por defecto nos vienen ciertos materiales. Por ejemplo, el primero hace referencia a un acero, a un tipo de acero. El segundo hace referencia a concreto de 4000 psi o 280 kilogramos centímetro cuadrado. El tercero hace referencia a un acero de refuerzo. Y el último hace referencia a otro acero de estructural. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es modificar este concreto que ya lo tenemos. Damos a Modify. En primer lugar, podemos cambiarle el nombre. Concreto 210, por ejemplo. Le podemos cambiar también el peso. Por ejemplo, el que usamos típicamente es 2.4 sin tantos decimales. Y ahora bien, aquí es donde vino la modificación que hicimos dentro de las unidades. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho al ETABS que el módulo de elasticidad, o mejor dicho, todos los módulos que tengan que ver con los esfuerzos, los vamos a digitalizar con las unidades de kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, nosotros sabemos que el módulo de elasticidad aproximado del concreto según la E060 es 15.000 raíz de F'C. Pueden colocar en ETABS esa fórmula, esa ecuación. Entonces sería 15 con 3 ceros por... ¿Cómo se hace la raíz aquí en ETABS? Básicamente es SQRT, square root, 210. Le dan Enter y ya está. En caso de que no hayan modificado estas unidades y estén usando otro tipo de unidades, lo que pueden hacer es abrir una calculadora rápida, manteniendo pulsado Shift y Enter. Desaparece esta calculadora. Entonces, nosotros aquí colocaríamos el valor que nosotros queremos y las unidades en las cuales la estamos colocando. Por ejemplo, si tuviéramos el concreto, pero en toneladas por metro, nosotros ya sabemos que es 15.000 con un 0 más por SQRT, square root, 210. Y automáticamente ya nos calcula cuánto sería su equivalente, pero en las unidades que estamos usando. ¿Cuáles? Básicamente estas, kilogramos por centímetro cuadrado. Esta herramienta es muy útil en caso de que hayan colocado mal las unidades. Recuerden que el ETABS es una herramienta muy sencilla, entonces no se complica con respecto a eso. Ahora bien, con respecto al módulo de elasticidad, esto indica en el enunciado de la práctica. Acá nos encontramos de que el módulo de elasticidad del concreto que se va a usar es 2.1 por 10 a la 6 toneladas metro cuadrado. Pero nosotros anteriormente le hemos dicho al ETABS que lo queremos colocar en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces lo que podemos hacer es directamente colocar ese valor de 2.2 por 10 a la 6. ¿Cómo se define aquí en ETABS? Básicamente sería E6. Pero eso está en toneladas por metro. Para convertirlo a kilogramos por centímetro cuadrado tendríamos que multiplicarlo por 10. Entonces básicamente sería 2.2E7. Ponemos Enter y ya está. Otra forma de colocarlo u otra forma de modificar este parámetro es abriendo la calculadora rápida que se obtiene manteniendo presionado Shift Enter. Entonces aquí colocamos las unidades de metros, las unidades de tonelada, que básicamente son las unidades que nos están dando de dato, y colocaríamos 2.2 de 6. Presionamos Enter y automáticamente el ETABS ya nos hace la conversión de toneladas por metro cuadrado hacia kilogramos por centímetro cuadrado, que es justamente las unidades que estamos usando aquí. Colocamos OK. Y ahora bien, con respecto al módulo de Poisson nos indica el enunciado que va a ser 0.15. Entonces colocamos 0.15. El coeficiente térmico no es importante. En caso de que ustedes quieran realizar el diseño con ETABS, tienen que modificar aquí también la resistencia del concreto. En este caso es un concreto de 210.
Una vez que hemos definido nuestro concreto o nuestro material, el material que vamos a usar, vamos a definir los elementos tipo frame. Los elementos frame básicamente son las vigas y columnas, o mejor dicho, son los elementos uniaxiales, que tienen una dimensión mayor que sus otras dos dimensiones. Eso es muy importante de recordar. Entonces, vamos a definir Section Properties y aquí encontramos la primera opción, Frame Section o elementos tipo frame. Ahora bien, por defecto el ETABS trae 4 o tal vez en su versión de tabs le traiga más secciones por defecto. Lo que vamos a hacer es eliminarlas. Colocamos en borrar borrar múltiples propiedades, otra vez, borrar múltiples propiedades. Seleccionamos las 4 que tenemos, le decimos que queremos borrar, nos dice que al menos debe haber una propiedad o una sección. Entonces le damos a aceptar, aceptar y listo. Posteriormente vamos a poder borrar esta sección también, entonces no se preocupen. Ahora le damos en agregar una nueva sección. Como nosotros lo que queremos es agregar vigas y columnas de concreto, entonces le damos a una sección de concreto. En este caso, una sección rectangular. Según el enunciado de la tarea académica, podemos observar que tenemos dos tipos de secciones de viga. Por un lado tenemos de 25 por 60 y por otro de 35 por 60. Entonces, les recomiendo que el nombre de la sección tenga consigo también las dimensiones de la sección. Por ejemplo, la primera es de 25 por 60. 25, 60. Básicamente, ahí hemos definido el nombre, pero ¿dónde definimos cuáles son las dimensiones de la sección? Es acá abajo. Entonces definimos el peralte, que va a ser 60, y el ancho, 25. Pero aquí hubo un error. ¿Por qué? Porque estamos definiendo 60 metros. Nosotros lo que queremos colocar son 60 centímetros. Entonces colocamos centímetros y ya automáticamente hace la modificación. Listo. Además, se tiene que verificar el material que se está usando. En este caso es concreto. Aquí les va a aparecer todos los materiales que han definido previamente. Y en caso de que se hayan olvidado de definirlo, pueden colocar en estos tres puntos y les aparece la ventana que tuvimos en la sección anterior, que básicamente es la definición de materiales. Entonces aquí pueden agregar un nuevo material, por ejemplo, agregan un nuevo material y si agregan aquí lo que tienen que hacer es colocar concreto. Concreto, aquí da igual qué tipo de región es la que van a usar. Aquí también da igual el estándar y el grado de concreto. Entonces le dan OK y ya saben modificar toda esta parte. Adicionalmente a esto vamos a modificar el color en el cual se va a observar esta sección. Por ejemplo, en este caso está de color amarillo, pero yo quiero que sea un celeste. Esto vamos a ver que es muy importante en la parte final del modelamiento para poder definir o para poder verificar si las secciones que hemos dibujado están bien modeladas. ¿Ponemos OK? Y ahora que ya tenemos esta sección, ahora sí podemos borrarla de arriba. Simplemente le damos a borrar sección, sí, y listo. Ahora tenemos que agregar otra sección más que es de 35 por 60. Entonces le damos a agregar una copia de esta misma y le decimos lo mismo. Es una viga de 25 por 60. Y aquí colocamos las dimensiones, 25 y 60. Con respecto al color, el anterior era celeste, este de aquí lo voy a asignar como un azul. Le damos OK. El nombre estaba mal. Sería V25, no, 30 por 60. 35 por 60. Le damos OK y ya está. Ya tenemos nuestras dos vigas. Bien, según el enunciado de la TEA nos dice que las dimensiones de la columna es 2A y A. Entonces nosotros tenemos un A de 0,25. Eso quiere decir una columna de 25 por 50. Entonces agregamos una nueva copia. Perdón, agregamos una nueva sección de concreto
y decimos que es una columna 25 por 50. Aquí definimos el ancho, la altura y aquí abajo peralte, el espesor. En esta parte definimos la altura y en este otro definimos el ancho de nuestra columna. Bien, con respecto al color, yo quiero que sea un verde. Ok, y ok. Listo. Ya tenemos nuestros elementos frame asignados. En caso de que tuviéramos viga chata, también se asigna como elemento frame. Simplemente sería el mismo modelamiento o el mismo tratamiento que se hace para las vigas. Entonces sería seleccionar, agregar una nueva propiedad, agregan una viga y en este caso, por ejemplo, le colocarían el nombre que corresponda. Por ejemplo, viga chata. Una viga chata podría ser de 20, de 25 por 20, por ejemplo. Entonces aquí le definen su sección y aquí el color. Es lo que vamos a modificar por ahora. En este caso no voy a definir la viga chata. Ahora bien, le damos clic en OK y ya tenemos nuestros elementos frame asignados. ¿Qué son los elementos wall? Básicamente son los muros de corte. Vamos a define section properties y wall section. Dentro de wall section también encontramos que el tabs por defecto ya trae una sección. Le damos a modificar y le damos el nombre, por ejemplo, placa de 25 centímetros. Dentro del enunciado podemos observar que las placas, el espesor de las placas depende de las vigas a las cuales está sirviendo. Entonces, como teníamos vigas de 25 de ancho y también de 35 de ancho, vamos a tener placas de 25 y de 35. Aquí debemos asegurarnos de que el material sea el correcto, básicamente concreto 210, de que el tipo de elemento que estamos modelando sea un shell tin, de acuerdo a la teoría que ya se observó en el curso, y adicionalmente tenemos que ver el espesor o el thickness. Adicional a estos, bueno, se puede ver el color también. En este caso le voy a definir un rosado. Ok. Listo, una vez definido la placa de 25, podemos hacer una copia de esta para definir la placa de 35. Entonces colocamos PL35 y lo mismo, las mismas verificaciones se tienen que realizar. Concreto, shell tin, espesor 35. Color, por ejemplo, un rojo. Ok, ok y ok. Lo que ahora se tiene que definir son las losas de los entrepisos. Entonces, hacemos el mismo procedimiento que hicimos para las secciones anteriores. Define, section properties, pero en este caso vamos a slab section. De acuerdo al enunciado de la tarea académica que estamos realizando, se puede observar que las losas tienen 20 centímetros de espesor. Sin embargo, también observamos que hay losas en una dirección, que son estas losas aligeradas, y también hay losas en dos direcciones, que en este caso es esta losa maciza. Entonces, tenemos que definir ambos tipos de losa. Y por defecto el ETABS trae dos tipos, el Plank 1 y el Slab 1. En este caso lo vamos a borrar el Plank 1. El Slab 1 lo vamos a modificar y vamos a decir que este va a ser nuestra losa ligera de 20. Aquí tenemos que observar que el material sea concreto 210 y el tipo de modelamiento que vamos a hacer para las losas, tanto aligeradas como macizas, va a ser el de membrane. Básicamente vamos a asumir de que estos elementos no son capaces de resistir la flexión y que todas las fuerzas que están suministradas en estos elementos se van a distribuir hacia los elementos que las soporten, en este caso las vigas. Entonces seleccionamos Membrane, seleccionamos que queremos una distribución en una sola dirección y definimos el color. Por ejemplo, un amarillo. Y adicionalmente tenemos que observar que el espesor, como lo que nosotros estamos buscando es de que la losa solamente transmita sus cargas hacia los elementos que la sostienen, o sea, las vigas,
Entonces el espesor que debemos colocarle es un espesor muy pequeño. Básicamente podemos hacer el símil como si fuera una cáscara de cebolla o como si fuera un papel, el cual lo único que va a hacer ese elemento es transmitir sus fuerzas hacia los elementos que la sostengan. Entonces colocamos un número muy pequeño, por ejemplo este, y listo. Ponemos OK. Ahora, para definir la losa maciza podemos partir de una copia de esta. Entonces colocamos agregar una nueva copia. Le decimos que va a ser una losa maciza de 20 centímetros. Entonces, el concreto es el mismo. El tipo de modelamiento también va a ser membrana. Lo que cambia es que en este caso no queremos que sea en una dirección, sino queremos que este elemento trabaje en dos direcciones, por lo cual le quitamos este check y ya lo tendríamos listo. Con respecto al color se lo voy a dejar en celeste. OK y OK. Gracias por ver este video. Si tienen dudas, pueden escribirnos al correo y contactarnos mediante las redes sociales. No olviden suscribirse al canal, poner me gusta y comentar si desean más videos aplicativos. Mi nombre es Piero Campos Verdi y nos vemos en la próxima oportunidad.